Jimena Rojas Olmedo. Ya la escuchábamos en el conversatorio. Jimena, bienvenida de nuevo, directora de People y ESG de JetSmart. El futuro de la aviación sostenible, ¿y eso qué implica? Pues descarbonización, por supuesto, uso de inteligencia artificial, resiliencia climática y otros asuntos que Jimena nos va a contar. Bienvenida nuevamente, Jimena. Muchísimas gracias nuevamente por además la paciencia de quedarse hasta el final y poder entonces compartirles ahora un poquito más de nosotros. No sé si hay como para pasar las láminas. No lo tengo, pero si me ayudan. Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo les voy a contar un poquito de lo que somos JetSmart, ¿cierto? Y luego les voy a contar más respecto de nuestra estrategia de sostenibilidad. Ahora partimos entonces. Muchísimas gracias. Bien. ¿Quiénes somos? Primero contarles que quiénes somos. Nosotros somos parte del grupo Indigo Partner. Indigo Partner es un inversor especialista en líneas aéreas del modelo ultra low cost. Ellos son unos visionarios hace más de 30 años atrás, ¿cierto? Con la visión de que en las líneas aéreas no son solo para los pasajeros elite, sino que pueden ser asequibles para todas las personas. Tuvieron la visión de poder desarrollar este modelo de negocio que básicamente consiste en que podamos ofrecer, ¿cierto?, a bajo costo, precios, ¿cierto?, disponibles para que las personas puedan acceder de manera fácil al vuelo. Con eso se estimula la demanda, la mayor en el fondo capacidad de poder ofrecer más vuelos, ¿cierto? Y eso hace crecer nuestra industria y crecer rutas, crecer itinerarios, crecer conexiones y poder entonces tener viajes inclusivos para todas las personas que componen, ¿cierto?, nuestra comunidad. Indigo Partner ya tiene varias líneas aéreas, no es la primera. Ellos de hecho han adquirido más de 1000 Airbus en lo que lleva de su trayectoria. Nosotros somos parte de esta familia en donde está Frontier en Estados Unidos, capaz que algunos los conoce, Volaris en México, Wizz Air en Europa, Cebu Pacific en lo que es Asia, y JetSmart nace para Sudamérica hace 8 años atrás. Y les cuento un poquito más de quiénes somos. Nuestra misión básicamente entonces es conectar a millones de pasajeros y ofrecer tickets a bajo costo para poder entonces que más personas se puedan conectar. Nuestra visión es conectar a 100 millones de pasajeros. La buena noticia es que ya hemos conectado a 25. Hoy día tenemos 43 aviones. Arrancamos con ningún avión. Hemos crecido de manera incremental y este año estamos muy felices de poder llegar y servir a Colombia con nuestros viajes. Básicamente, nosotros entonces, aquí pueden ver nuestro mapa de las distintas rutas que nosotros servimos y ofrecemos. Estamos en 21 rutas internacionales, operamos 4 AOC. Hace 8 años nació Chile, hace 5 años Argentina, hace casi 3 años Perú y este año operamos desde Colombia. Ofreciendo en Colombia, como ven ahí, inicialmente, ¿cierto?, 17 rutas domésticas y un tanto más de rutas internacionales. Les traje nuestros valores porque, como les comenté en la charla anterior, para nosotros cuando arrancamos JetSmart, si bien somos parte del grupo Indigo Partner que nos enseñó el modelo ultra low cost, que fue fundamental para nuestros inicios, tuvimos el privilegio, los que fundamos la línea aérea, de poder decir cómo queremos que sea nuestra empresa. Y en ese momento nosotros le pusimos distintos nombres y nosotros definimos lo que nosotros definimos que son los valores SMART y el credo de cómo en definitiva las personas que conformamos la organización construimos empresa. Y acá están nuestros valores, donde safety is first. La industria, por supuesto, transporta millones de pasajeros, por lo tanto, lo sabemos muy bien quienes trabajamos en la industria, que es lo primero y fundamental. Pero también dijimos que el mindset era clave. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros vinimos a irrumpir al mercado de Sudamérica, en donde el desarrollo de líneas aéreas de bajo costo era más incipiente hace 8 años atrás, pero nosotros entonces debimos de alguna manera irrumpir y revolucionar. De hecho, ese es como fue nuestro lema al inicio, vinimos a revolucionar la industria de la aviación en Sudamérica, porque nos tocó en el fondo
liderar una transformación con las autoridades, con los distintos gobiernos, en conjunto con ellos, ¿cierto? Y por ejemplo, crear a lo mejor servicios que no existían en la región y que estaban mucho más maduros en mercados como Europa o Estados Unidos, cuando a lo mejor se tercerizan algunos servicios y acá no existía, como tiene que ver con la parte aeroportuaria u otro. Entonces nos tocó tener una mentalidad distinta para innovar y buscar soluciones, naciendo como una empresa digital, sin oficina, sin hacer campañas de marketing grande, porque en el fondo nosotros lo que queremos es traducir los costos hacia nuestro pasajero final. El Authenticity es un valor que en el fondo es el centro para que nosotros tengamos una comunidad diversa. Tenemos 17 nacionalidades dentro de nuestro equipo de 2000 Rockstar, que somos las personas que nos componemos la empresa. Obviamente el valor de Radical Low Cost está presente en todas las acciones que nosotros buscamos, que no significa low quality. Radical Low Cost para nosotros es hacer las cosas de la mejor manera, de manera profesional, pero inteligente. Eso quiere decir que en definitiva entendemos muy bien que nuestro modelo significa hacer eficiencias y eso es la base también de la sostenibilidad para nosotros y lo voy a explicar más adelante por qué. Y team, por supuesto, porque todo lo construimos, ¿cierto?, con nuestro equipo, con nuestra forma de colaboración y, por supuesto, estando en distintos países, en distintas regiones, la conexión que nosotros podemos ofrecer también es un desafío para nosotros al estar en distintas regiones y poder entonces así asegurarnos de tener una sola forma de ser como compañía. Entonces, el trabajo colaborativo para nosotros es súper fundamental. Nuestra historia, básicamente ya les anuncié, nacimos el 2016, ¿cierto? Y ahí fue algunas fotos de cómo mostrarles de cómo fue este crecimiento, de cómo fuimos conformándonos como empresa, en 6 meses, de manera histórica, crear nuestro primer AOC en Chile. Nos decían, ustedes están locos, eso es imposible, nunca una línea aérea logró en tan poco tiempo operar. El 2017 iniciamos nuestras operaciones y lo hicimos con 3 aviones, teníamos tripulación, aviones, etcétera, motores, estaban definidas una serie de acciones que nos permitieron entonces revolucionar y brindar este servicio principalmente en los primeros años en Chile, pero rápidamente crecimos en Argentina y así como les decía, ¿cierto?, en los otros distintos países. El año 2021 existe un ranking a nivel de las líneas aéreas internacional, en donde el 2021 y el año 2023 logramos, sin en el fondo hacer una campaña, sino más bien por la votación de nuestros pasajeros, ser reconocidos como la línea aérea low cost mejor dentro de nuestra región de Sudamérica. Y eso, por supuesto, nos llenó de orgullo a todas las personas que integramos la compañía. Impactos, ahora ya que les presenté la compañía, les quiero comentar cuáles son los impactos en el cambio climático, que es súper relevante en relación a la aviación. Existe, ¿cierto?, una serie de impactos que es súper importante en nuestra industria entenderlos. Nosotros trabajamos con distintos stakeholders, los fabricantes de aviones, los aeropuertos, las líneas aéreas, distintos stakeholders muy preocupados y que estamos todos investigando, ¿cierto?, y en función de entender cuáles son los efectos del cambio climático en la aviación. Y como pueden ver ahí, no son pocos, son un montón y lo vemos en las noticias, cada vez que hay inundaciones en los aeropuertos, cada vez que entendemos que hay cambios en los tráficos migratorios, cada vez que en el fondo existen cambios en el sistema, en el permafrost, que no sé si el deshielo que estamos viviendo, todo eso afecta, por supuesto, lo que tiene que ver con la aviación, pero básicamente nosotros más que preocuparnos, nos tenemos que ocupar de ello. Por eso es que es muy importante entenderlos, porque de esa manera podemos entonces mitigar cada una de estas distintas acciones para que obviamente la aviación siga siendo sostenible y podamos en el fondo seguir brindando esas conexiones en el fondo que nosotros nos proponemos como industria realizar. Para eso, no sé si todos conocen, pero existe la IATA. Hay muchas entidades que la IATA es, ¿cierto?, la entidad internacional que es muy reconocida a nivel mundial, con la cual nosotros nos aliamos como organizaciones. Hay varias otras que la OASI también dicta pautas y hace estudios e investigaciones por los cuales constantemente estamos entendiendo qué acciones debemos hacer cada uno de esta red, de esta comunidad dentro de lo que es la industria. Y en esa línea, ¿cierto?, ya hace un tiempo atrás, las líneas aéreas finalmente convergemos en que existe una ruta de la descarbonización
respecto de nuestros propios impactos, porque todos sabemos que la industria de la aeronáutica, por supuesto que en el fondo ocupa combustible fósil, por lo tanto contaminamos y obviamente debemos ser responsables al respecto de ello. Yo les voy a contar ahora cuál es la ruta de descarbonización de la empresa y luego les voy a contar lo que hacemos en JetSmart. En primer lugar, ¿cierto? Para lograr en el fondo al 2024, ¿cierto? La industria, nos hemos puesto de acuerdo en que existen básicamente 3 o 4 iniciativas macro más relevantes que van a mitigar nuestras emisiones. La primera de ellas tiene relación con la tecnología que nosotros ocupamos y esa tecnología básicamente es el avión. El avión, y los fabricantes lo entienden súper bien, ellos de hecho están comprometidos al 2050 a reducir y llegar al net zero. Para eso, ¿cierto? Los aviones, de hecho, hoy día ofrecen un montón de tecnología que permite no solo ocupar combustible fósil, sino también ocupar lo que llamamos Sustainable Aviation Fuel, que es son combustibles en base a biomasa que pueden reducir hasta el 80% de las emisiones. Pero la tecnología va en desarrollo y se espera que la industria, de hecho, al 2050 utilice helio. Entonces va a ir cada vez cambiando a energías renovables y eso es un compromiso de la industria, pero es súper relevante todo el trabajo que se haga a nivel de universidades, de empresas petroleras, que son las mismas que van a desarrollar estos combustibles, de gobiernos, para regular en el fondo las prácticas y que sin duda toda esta inversión que implica no se pase directamente a los pasajeros o a los tickets, porque obviamente requiere de mucha inversión. Entonces es un trabajo de largo aliento, pero es importante saberlo y participar de ello. Entonces el avión, por supuesto que es súper importante, también como el combustible que les estaba diciendo, y en la práctica lo más inmediato tiene que ver con las mejoras operacionales. A nosotros, por ejemplo, nos pasa que las líneas aéreas tenemos rutas en el aire, así como existen las rutas y los caminos en las carreteras, existen rutas en el aire, y esas rutas constantemente son investigadas. Y existen rutas que están diseñadas históricamente por años, pero tienen que ser investigadas para ser mejoradas, porque muchas veces lo mismo cuando uno se va de un destino A a un destino B en su auto y hay distintas alternativas, hay algunas que son más eficientes en el uso del combustible que otras. En el caso de la aviación pasa que esas rutas están reguladas por la autoridad, por lo tanto tenemos que hacer un trabajo muy cercano a la autoridad cada vez que las líneas aéreas detectamos que a lo mejor pueden haber eficiencias de ruta o pueden haber inconsistencias de ruta. A veces incluso por los límites entre un país y otro hay rutas que son exigibles que tú pases por cierto sector y a lo mejor son ineficientes. Entonces ahí nos toca levantar esos puntos, conversarlos y buscar en el fondo oportunas mejoras en relación a ello. Y para qué decir toda la comunidad que mueve la aviación, porque nosotros también, ¿cierto?, ocupamos aeropuertos, en los aeropuertos claramente sabemos que hay gasto y uso de combustible y de energías que no son renovables, entonces también debe haber un compromiso y una transición en todo lo que eso respecta. Bueno, aquí es un poquito lo mismo. ¿Cómo ha evolucionado la industria en el último tiempo? Es importante que sepamos que la industria ha transportado, imagínense, solo el año 2023, para que entendamos la magnitud, de acuerdo a cifras e información que nos presenta IATA, ¿cierto? 324 millones de pasajeros. Eso es un montón. ¿Ya? Pero es importante entender que gracias a la ruta de la descarbonización y a la sensibilización que existe, eso en el fondo se ha ido mitigando el uso del combustible y en ese sentido la industria disminuyó un 28% desde el 2001 la intensidad del uso del combustible, principalmente por el cambio del avión, por el cambio del uso de aviones que tengan mejor tecnología y puedan reducir, ¿cierto?, el tema del combustible. Entonces así se demuestra que efectivamente esta ruta de descarbonización nos ofrece oportunidades para poder volvernos más sostenibles como industria. ¿Cuál es nuestra estrategia en JetSmart? Bueno, en primer lugar, ¿cierto?, al ser una línea aérea de bajo costo, para nosotros el costo es fundamental, lo entendemos como tan relevante que es lo que nos permite ofrecer esa oportunidad de conexión y de brindar entonces todos esos itinerarios y rutas a nuestros pasajeros a un precio asequible,
que podamos ser la línea aérea inclusiva, que podamos mover a personas que tal vez antes no pudieron volar. Eso es lo que nos conecta incluso a nosotros mismos, los que trabajamos dentro de la compañía. Cada vez que decimos, qué orgullo a lo mejor poder decir que mi línea aérea puede ofrecer la opción a una persona de a lo mejor comprarse un jeans o ir a tomarse el té con la abuelita que no la ve hace no sé cuántos años atrás porque se volvía muy caro viajar. Entonces, a nosotros estamos en el fondo orgullosos y comprometidos con ese modelo de negocio. Y para que ustedes sepan, ¿cierto?, el combustible es uno de los elementos que más caro es dentro de los distintos elementos de costos de una línea aérea. Puede representar el 40, 50% de los costos. Por lo tanto, cada vez que nosotros ocupamos menos combustible y somos más eficientes, por supuesto que somos mucho más sostenibles porque somos más eficientes, pero también podemos brindar, en el fondo, la oportunidad de mantener nuestros costos bajos y así ofrecer mejores posibilidades de conexión. Entendiendo ese modelo, entonces, nacimos con esa visión, creamos una estrategia que nos permite orientar las acciones que nosotros hacemos de una manera simple, pero que en definitiva nos permita tener un norte, una claridad de cómo contribuimos a nuestras comunidades, no solo con el vuelo, sino que también en una manera, en el fondo, que podamos ser responsables con lo que hacemos. Es así como definimos 3 pilares. El primero, ¿cierto?, tiene que ver con el eje ambiental, el segundo con el social y el tercero con governance. Y en relación a cada uno de ellos definimos, ¿cierto?, ejes de acción, que son los que están ahí y que ahora les voy a pasar a contar en imágenes, que es más fácil a lo mejor poder un poquito llevarles algunas de las acciones y los compromisos que tenemos. El primero, ¿cierto?, tiene relación con nuestra huella de carbono. Nosotros nacimos, como les dije, hace 8 años atrás y ya hace 3 años empezamos a medir nuestras emisiones. Las líneas aéreas estamos obligadas a poder medir nuestras emisiones y entregárselas a la autoridad aeronáutica porque existe una normativa en relación a que estando por sobre un nivel de emisión, nosotros estamos obligados a compensar. Eso es importante que lo sepan, es parte también de la regulación de la industria. Nosotros como JetSmart hoy día por nuestras emisiones no estamos obligados a compensar, pero por supuesto que somos muy conscientes y obviamente lo que no se mide, alguien lo dijo antes, no se gestiona y por supuesto queremos en algún minuto reportar abiertamente esas emisiones, pero entonces las empezamos a medir y nos empezamos a certificar hace 3 años atrás y les quiero decir que ha sido una experiencia súper interesante porque por supuesto no ha estado exenta de aprendizajes y de errores, que es cuando uno comienza en el fondo. Nos dimos cuenta que habían algunas informaciones que no las calculábamos bien, todas esas cosas que ocurren cuando uno desarrolla por primera vez las cosas. Entonces hoy día nos sentimos más seguros de la información que estamos gestionando y de la data que estamos desarrollando. Definimos el eje de biodiversidad porque consideramos que nosotros estamos en un continente precioso y nosotros además transportamos a personas que muchas veces lo hacen por turismo y queremos resaltar la biodiversidad en la cual nosotros vivimos y para eso nosotros en cada uno de los aviones que nosotros tenemos en nuestra cola un animal. Y ese animal, cada vez que nosotros elegimos los animales, buscamos tanto animales de nuestra región como primera cosa, pero muchos de esos animales están en peligro de extinción. Y particularmente tenemos la iniciativa hoy día vigente, ¿cierto?, de buscar en cada una de nuestras AOC, o países donde los 4 que operamos, asociaciones con fundaciones, instituciones, ONG, que busquen preservar la biodiversidad. Es así como en Chile, ¿cierto?, tenemos la alianza con CCC, que es el Centro de Conservación Cetácea, que desarrollamos esta alianza y los apoyamos con pasajes y con alguna inversión que hicimos para que puedan desarrollar estudios en relación a todo el tema de la migración, las rutas que tienen las ballenas dentro de nuestros océanos. No sé si saben, pero una de las principales dificultades que hay es todo el transporte marítimo que realiza, que hace que cambien las rutas que ellos tienen. Entonces nosotros, al ayudarlos, ellos hacen investigaciones, las publican y con eso se puede saber más de cómo, en el fondo, preservar o ayudar a las ballenas. Que también, dato que yo no sabía y descubrimos durante este tiempo,
aprendimos que las ballenas, cuando fallecen, ellas son capturadoras de CO2 y se llevan todo ese CO2, todo eso dióxido de carbono que capturaron al fondo del mar. En Argentina tenemos una alianza con la Fundación Temaiken. Temaiken es un bioparque que existe en Argentina y con ellos tenemos una alianza para estudiar la preservación del huemul, que es una cierta especie muy característica de Sudamérica, y con ellos entonces mantenemos constantes apoyos en sus estudios particularmente, y la verdad es que ahí muestran un poco el reconocimiento. Ellos hacen una labor preciosa de la cual nosotros también entonces somos aliados. Próximamente vamos a anunciar la que ya tenemos a puertas en Perú, y estamos buscando, ahora que estamos en Colombia, alguna alianza que nos permita poder también operar desde Colombia esta iniciativa. Hemos desarrollado varias acciones como voluntariado para ir a limpiar las playas, una serie de acciones que en el fondo busquen ese objetivo de cuidar lo que es nuestra biodiversidad, y participamos de acciones e iniciativas, ¿cierto?, que tienen relación con cómo podemos desarrollar esta ruta de descarbonización con los gobiernos de los países en los que operamos, donde hay interés en poder trabajar, que son labores más gremiales de largo aliento, pero en las mesas nosotros tenemos que estar y participar y dar nuestra visión y apoyar todo lo que eso respecta. Y tenemos reciclaje en nuestras oficinas y en las operaciones que ya tienen más tiempo también. Esperamos pronto poder desarrollarla también en Colombia, como ya existen los otros AOC, en donde segregamos algunos de los productos que nosotros en el fondo se consumen durante el vuelo, y luego para darle entonces un reuso o alguna forma que nos permita generar esta circularidad. En cuanto a lo que es social, nosotros básicamente tenemos dos ejes. Uno muy relevante para nosotros y basado en nuestro valor de la autenticidad tiene que ver con que nosotros valoramos toda la multiculturalidad, cada vez que además transportamos pasajeros y en el fondo vivimos en una comunidad diversa. Entonces valoramos esa diversidad, y es por eso que nosotros estamos muy orgullosos de generar distintas iniciativas en este sentido. En nuestra compañía nosotros tenemos un 50% de hombres y un 50% de mujeres, pero muchas veces esos números esconden a veces temas, y tenemos un gran desafío en la industria por desarrollar más mujeres pilotos, donde realmente a nivel de industria solo existe un 5%. Contarles que estamos muy contentos porque en Colombia nosotros hemos logrado tener un 15% de mujeres pilotos, y yo no sé cuál es, capaz que ustedes me pueden contar, pero hay una fórmula secreta porque es el número mayor porcentualmente de mujeres pilotos con respecto a Argentina, Chile y Perú. Así que muy positivo eso. Siéntanse muy orgullosos porque algo están haciendo muy bien ahí. Entonces, vamos a seguir creciendo, y por supuesto que vamos a necesitar más pilotos, y ojalá puedan ser más mujeres, así que también sean voceros de esa buena noticia, porque vamos a seguir desarrollando ese eje, ¿ya?, que es muy relevante para nosotros. Pero no es el único. Nosotros también tenemos, ahora mismo estamos viviendo en JetSmart la Semana de la Diversidad, se inicia la próxima semana, y cada uno de los días entonces abrazamos la diversidad de la comunidad LGTBIQ+, del género, de la multiculturalidad, de la multigeneración, y cada una de estas distintas acciones no solo lo vivimos en la semana, sino que tenemos iniciativa y participación durante todo lo que respecta del año. Y para qué decir que nuestra mayor filosofía es conectar a personas y acceder. Por lo tanto, obviamente, tenemos a la base un gran, en el fondo, valor, que es la inclusión a través de la aviación, para que todos puedan acceder, ¿cierto?, al vuelo. Asimismo, también está el eje del impacto en la comunidad, donde nosotros, de hecho, este año, hace poquito, participamos en la Operación Sonrisa, que sé que es muy conocido acá, y estábamos muy contentos de por primera vez poder participar. Y así entonces tenemos alianzas con la Cruz Roja, y en situaciones de emergencia también hemos sido apoyadores de cómo en el fondo aportar a través de lo que nosotros hacemos, que es el vuelo. Por último, en el eje de gobernanza, ¿cierto?, contarles que este año, por primera vez, estamos haciendo nuestro reporte de sostenibilidad, así que estamos muy orgullosos. Recién nos presentaron en relación a las distintas normativas. Nosotros estamos haciéndolo con los distintos estándares para poder
ojalá pronto poder hacerlo abierto. Por ahora estamos haciendo ensayo general interno con toda la organización para poder en algún minuto hacerlo externo y poder entonces mostrar nuestra responsabilidad. Asimismo, participamos en distintos foros, tenemos aunque somos una empresa joven, políticas de compliance, de ética, que regulan los canales de comunicación para que se levanten los distintos temas que las distintas personas de nuestra organización en el fondo necesiten, y regulación de prácticas con proveedores que nosotros trabajamos, si bien somos 2.000 personas, hay un montón, un ecosistema grande que en el fondo trabaja con JetSmart para cumplir las prácticas legales y éticas de nuestras operaciones. Bueno, existen distintas oportunidades en la aviación, ¿cierto? Que ya con esto termino, es un poquito lo que les había transmitido a lo largo, ¿cierto?, de nuestra presentación. El uso del combustible, por supuesto que es un desafío súper relevante. Contarles que nosotros en nuestros aviones tenemos el Airbus 321 Neo y tenemos también el Airbus 320 Neo y existe el avión CEO. ¿Ya? Esto es muy técnico, existen distintos tipos de aviones, pero básicamente contarles que nosotros estamos con el avión más moderno de nuestro fabricante y gracias a eso nosotros logramos reducir un 25% de las emisiones respecto de la tecnología anterior. Así que eso para nosotros es un quick wins y lo podemos también gracias a que nuestro inversor es un gran inversor y cuando hace negociaciones de aviones normalmente lo hace para las distintas líneas aéreas. Entonces esa es una ventaja competitiva para nosotros que nos aporta tanto en el coste como también nos aporta en lograr ser más eficientes. Los aviones que les comento tienen el 321 Neo y el 320 tienen una capacidad para poder para utilizar un 50% de SAF. ¿Qué pasa con el SAF? Que es el Sustainable Aviation Fuel, ¿cierto? Que hay una ruta de descarbonización con ello. Hoy día puede costar 4 u 8 veces más que el fuel. Ese es nuestro gran problema. 4 u 8 veces más que el 40% de los costos de una. No es viable por ahora y además es muy poco lo que existe a nivel mundial. Solo podría hoy día cubrir el 0,2% de la necesidad de fuel que necesita la aviación. ¿Qué tiene de diferencia? Gracias por tu pregunta. Esto está hecho en función de biomasa. Hay como 5 pathways y, por ejemplo, en Colombia se está explorando el aceite de la palma de coco. En Estados Unidos hasta el aceite del McDonald's de reuso se puede utilizar. En su composición, y eso tiene que estar certificado, hay como 2 o 3 instituciones que lo certifican, en el fondo son hechos en función no de fósil, sino de biomasa, que finalmente permite que se reduzcan esas emisiones. ¿Ya? También en el fondo el hidrógeno también existe otra ruta con base en el hidrógeno y así hay distintas otras rutas que no son con el combustible fósil, que es lo que realmente contamina más. Pero hoy día, por eso que tenemos que nosotros como JetSmart y en general las líneas aéreas estar en contacto con estas investigaciones para ser parte de esta transformación a las energías renovables. Pero nos queda un desafío súper grande en relación a eso, porque en definitiva requiere de años, de compromiso, de que estemos todos involucrados, de que apoyemos que eso se vaya desarrollando. No es fácil, porque requiere de mucha inversión, pero también de mucha investigación y luego de producción, ¿cierto? Entonces tenemos que ser parte activa de eso y eso es súper relevante. Bueno, ese les diría como que es nuestro principal desafío en cuanto a lo que es respecto de la sostenibilidad. Pero ahí se muestran un montón de desafíos en los cuales estamos como líneas aéreas. Incluso se habla de los vuelos autónomos que se van a pilotear con aviones chicos. O sea, la transformación de la movilidad también hacia el futuro casi va a ser así como las películas futuristas en el fondo, en donde nos podemos transportar de un lado A o B. Van a estar probablemente conectados no solo los aviones, sino que también las otras conexiones para llegar al aeropuerto. Hay una serie de desafíos y hay mucho por realizar en nuestra industria, pero yo les quería como transmitir principalmente esas ideas. Bueno, les quiero súper agradecer la atención que han tenido hasta el minuto para poder contarles un poquito más de JetSmart, ¿cierto? No sé quiénes conocían JetSmart antes de esta presentación. Qué bien, qué bien. Bueno,
que bueno, ahora van a tener más oportunidad, ¿cierto?, de conocer un poquito más, y creo que viene un concurso ahora para que podamos entonces también tener esa posibilidad de que a lo mejor más personas puedan. Muchas gracias.